Increíble sorpresa, enfermera sin recursos descubre un amor transformador en una cita inesperada. Mariana miraba por la ventana del hospital, viendo cómo la lluvia caía sin cesar. Sus manos, cansadas de tantas horas atendiendo a pacientes, pulsaban con el deseo de algo más, de una vida que le prometía salir de la rutina que la había atrapado. A sus 30 años, se sentía como una ninfa atrapada en un frágil cristal, dividido entre la presión de cuidar a su madre enferma y el anhelo de realizar sus sueños, sueños que parecían lejanos como el sol en un día nublado. Cada rincón del hospital le recordaba su sacrificio. Las herramientas eran escasas, la paciencia a menudo escasa, y la ansiedad por no poder hacer más abrazaba su pecho con fuerza. La escasez de recursos la empujaba a ser cada vez más creativa en su labor, pero también la mantenía prisionera, con una sensación de fracaso que a menudo la acompañaba en la soledad de su hogar. Su madre, postrada en una cama, era su prioridad, y la promesa de una vida mejor se ahogaba en la responsabilidad familiar. Esa noche, su colega Laura la animó a salir, decía que necesitaba despejarse. Mariana dudó. ¿Y si pasa algo? ¿Y si mi madre me necesita? Pero en un arranque de impulso, decidió ir. Quería sentir de nuevo la chispa de la vida, aunque sea por una noche. El evento era cálido, lleno de risas y música. Mariana se sintió viva, aunque el remordimiento la seguía como una sombra. Entre la multitud, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, un médico joven con una sonrisa deslumbrante que parecía desafiar cualquier adversidad. Hablaban sobre la presión del trabajo, de cómo cada uno traía sus cargas. Él le habló de sus sueños, y Mariana sintió que el peso de sus responsabilidades se aligeraba un poco. «Quiero viajar, ver el mundo», dijo Alejandro con un brillo en sus ojos. Mariana sonrió, pero en su interior un dolor punzante la atravesó. «Yo haría cualquier cosa por salir de aquí», pensó, dándose cuenta de que su pequeño pueblo se había convertido en una jaula. No obstante, compartir risas y anécdotas con Alejandro le hizo sentir que tal vez la vida podría ofrecerle más. Sin embargo, la alegría se desmoronó cuando Alejandro le confesó que su familia desaprobaba cualquier relación fuera de su estatus social. Las palabras resonaron en su mente, creando una tormenta de inseguridades. ¿Acaso yo soy eso, una simple enfermera sin recursos? Se cuestionó. Mientras su cometido se delineaba como una vida de sacrificio, una pregunta la atormentaba: ¿podría llegar tan lejos por amor? Mientras la música seguía sonando, la incertidumbre la envolvió. Sabía que el amor estaba floreciendo en su pecho, pero también la lealtad hacia su madre, hacia su sacrificio. Sentía la tensión en el aire, incluso en la calidez de la conversación, como si la vida se dispusiera a ponerla a prueba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana miró a Alejandro y desde lo más profundo de su ser surgió una pregunta: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor, Alejandro? Él la miró con seriedad, y la atmósfera se cargó de tensión. Quiero luchar, pero ¿y tú? El silencio que siguió era ensordecedor, dejando a Mariana en un abismo emocional. Atrapada entre su familia y el nuevo amor, su mente se llenó de temores. ¿Qué esperar del futuro? ¿Realmente se atrevería a romper las cadenas que la mantenían atada a esa vida de mediocridad? La rutina del hospital la había convertido en una experta en manejar la presión, pero esa noche sentía que las emociones la desbordaban. Cada latido de su corazón parecía resonar en su mente, trazando el mapa de una vida que podría ser diferente. Mientras miraba a Alejandro, se sintió ante la encrucijada más significativa de su vida. ¿Qué significa luchar? Pensó, recorriendo cada palabra que él había dicho. La idea de salir de su zona de confort se le presentó como un reto que, en el fondo, siempre había temido. Deseaba una vida plena, pero el temor a defraudar a su madre siempre había tomado la delantera.
Sin embargo, el fuego de la conversación con Alejandro encendió en Mariana una chispa de inquietud que nunca había sentido antes. Decidió que había llegado el momento de ser más que una enfermera. La presión interna que había estado acumulando durante años comenzó a colisionar con su deseo de superarse. La idea de una vida en la que pudiera cuidar de su madre y, al mismo tiempo, perseguir sus sueños era el camino que anhelaba encontrar. Podía ver en sus ojos que Alejandro también estaba buscando algo más grande, algo que trascendía lo que todos esperaban de él. Al regresar al trabajo, Mariana se dedicó a volcar su energía en mejorar su entorno laboral, impulsada por el deseo de demostrar que se podía hacer más, incluso con recursos limitados. Pasaba horas pensando en soluciones innovadoras para los problemas que enfrentaban a diario. Organizó equipos para optimizar el uso de los equipos de salud y comenzó a compartir sus ideas en reuniones, aunque la duda aún la acechaba. Un día, mientras revisaba informes, sintió que había llegado el momento de expresarse. En una reunión con el director del hospital y otros colegas, decidió presentar un nuevo programa que podría ayudar a mejorar la atención a los pacientes con los recursos que tenían, y serían ellos quienes lo implementarían. Las miradas de escepticismo comenzaron a transformarse en interés. Mariana se dio cuenta de que había capturado no solo su atención, sino también un destello de respeto. Sin embargo, el momento culminante de esta revelación no llegó sin desafíos. Un compañero de trabajo, celoso de su iniciativa, cuestionó su capacidad y la hizo dudar de sí misma. ¿Quién se cree, Mariana? Solo una enfermera. No tienes el entrenamiento ni la experiencia para dirigir un programa así. Sus palabras resonaron en su mente, haciéndola tambalear en su determinación. Esa noche, en casa, las lágrimas rodaron por su rostro mientras pensaba en las incrédulas palabras de su compañero. Pero en lugar de rendirse, algo dentro de ella cambió. Sintió que la necesidad de demostrar su valía y su pasión por la enfermería eran más fuertes que cualquier comentario negativo. Comprendió que enfrentar estas dudas y prejuicios podía convertirse en su forma de liberarse. Finalmente, decidió que no podía dejar que la opinión de otros definiera su camino. Con la visceral motivación de su vida personal y profesional, planeó su próximo paso. Quería seguir avanzando, ya fuera para cambiar su entorno de trabajo o, quizás, para tener la oportunidad de seguir una especialización que siempre había deseado. Algo que la alejara del estatus de enfermera únicamente y la acercara a su sueño de ser líder en su campo. En medio de esa transformación, sus pensamientos volvían a Alejandro, quien parecía ser un faro de esperanza en medio de su caos. Se encontraba en una búsqueda personal paralela, queriendo combinar lo que tenía con lo que deseaba ser. Mariana sintió que su historia se entrelazaba con la de él, y su conexión profundizaba, incluso más allá del miedo. Mientras imaginaba su futuro, una nueva decisión brotaba en su corazón. Quizá lo que deba hacer es hablar con él, revelarle mis temores y mis aspiraciones, se dijo. Con cada pulso de determinación, el ambiente se llenaba de posibilidades. Pero, mientras ella planificaba ese trascendental encuentro, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, una cita. La esperaba y con ello, la posibilidad de un futuro que no había considerado. Mariana sintió una oleada de nervios y emoción. Había llegado el momento de enfrentar su miedo no solo ante su compañero, sino también frente a la vida misma. El amor, la lucha por su madre, su carrera, ¿podría unirlo todo? No había vuelta atrás. Era tiempo de dar el salto. Y con la visita de Alejandro sobre ella, lo único que podía hacer era lanzarse al futuro, una vez más en la frontera de lo desconocido. Mariana se despertó con una mezcla de nervios y emoción, el mensaje del día anterior aún resonando en su mente. La cita con Alejandro era más que un encuentro, simbolizaba una salida del laberinto emocional en el que había estado atrapada. Era una oportunidad para redescubrirse, para expandir los límites que había aceptado como su realidad. A medida que se preparaba, cada prenda que elegía era como una declaración de intenciones. No se trataba únicamente de verse bien, era una manifestación externa de la transformación interna que se estaba gestando. Al mirarse en el espejo, sintió que la mujer que la miraba de vuelta era más fuerte, más decidida. La inseguridad que había añorado durante tanto tiempo empezaba a desvanecerse, dejando atrás una fresca determinación. Antes de salir,
decidió revisar los informes del programa que había planteado. Mientras leía, cada estadística se convertía en un vínculo que reforzaba su propósito. Esos números representaban vidas, historias y opciones. Quería ser parte de un cambio real. Y aquel encuentro con Alejandro era, quizás, el impulso que necesitaba para acreditar aún más su convicción. Al llegar al café, su corazón latía con fuerza, y pudo ver a Alejandro esperándola en una mesa. Su mirada se iluminó al cruzarse con la de ella, y Mariana sintió que, a pesar de la ansiedad, había un refugio en su cercanía. Comenzaron a conversar, entre risas y anécdotas, el ambiente se tornó mágico. Pero en lo profundo de su ser, Mariana sabía que debía abordar sus aspiraciones. Alejandro, a menudo me pregunto si nosotros, como enfermeros, somos lo suficientemente valorados en nuestro trabajo, comenzó, sintiendo que era necesario expresar su inquietud. Me gustaría hacer más, quizás dirigir un programa que realmente impacte, pero las dudas me persiguen. Él escuchó con atención, y antes de que ella se diera cuenta, la conversación giró hacia sus propias luchas personales. Ambas historias se entrelazaban, llenas de expectativas y miedos, y Mariana sintió como si las piezas de su vida comenzaran a encajar de manera inesperada. Sin embargo, la profunda conexión no duró sin confrontaciones internas. Sabía que no podía dejar que las palabras de su compañero de trabajo continuaran marcando su visión. Era un ámbito que debía desafiar, no solo por ella, sino también por aquellos que dependían de su voz. No quiero ser solo una enfermera. Quiero liderar, cambiar, innovar, afirmó con firmeza. Alejandro la miró, y Mariana vio en su rostro una mezcla de admiración y comprensión. Es admirable que quieras avanzar. A veces, el primer paso es el más difícil, pero también el más necesario. Sus palabras entrelazaban un nuevo propósito en ella. Al regresar a casa, se sintió en un terreno más firme. Su conversación con Alejandro había encendido la llama de la convicción. Estaba lista para enfrentar a su compañero de trabajo y hacerle frente, no porque quisiera vengarse, sino porque necesitaba proclamar su voz, hacerla escuchar. Pero había algo más, otra pieza que se iba formando en su mente, la idea de buscar una especialización. No solo quería ser reconocida como enfermera, sino como una profesional que aportara valor y liderazgo en un campo que claramente necesitaba innovadoras. Con su mente ocupada en esa nueva dirección, Mariana se sentó a investigar todas las opciones que tenía. Una especialidad en administración de salud, una mejor comprensión de la logística hospitalaria, tal vez incluso una propuesta para una maestría que uniera su vocación con el liderazgo. La idea parecía cada vez más posible, y su determinación se alimentaba de sus propios sueños, pero aún había un dilema que debía abordar: compartir con Alejandro sus nuevas aspiraciones. ¿Podría él ser parte de este nuevo capítulo en su vida? La incertidumbre palpitante lo complementaba todo. En la vorágine de sus pensamientos, recibió otro mensaje, esta vez de la organización donde deseaba postularse para el programa de especialización. La fecha límite se acercaba rápidamente, y su corazón se inundó de presión. Era el momento de decidir, de lanzarse a un nuevo riesgo. Mariana sabía que la lucha apenas comenzaba. Se trataba no solo de forjar su camino, sino de dejar claro que su voz, y la de muchas enfermeras, merecía ser escuchada. Mientras se preparaba para enfrentar esa nueva realidad, una intuición resonó en su pecho: cada paso que diera la acercaría a mucho más que a una carrera, la acercaría a la vida que siempre había anhelado. Pero un nuevo desafío aguardaba, algo que nunca imaginó que podría surgir y que podría poner todo en duda. Una llamada misteriosa la sorprendió y fue como abrir la puerta a lo desconocido en el momento más crucial de su transformación. Mariana sostuvo el teléfono con una mezcla de curiosidad y temor. La voz del otro lado era familiar, pero el mensaje que traía consigo era un torrente de emociones. Le contaron de una oportunidad única, una subvención para enfermeras que deseaban continuar su formación. El requisito era enviar un proyecto que demostrara su impacto potencial en el ámbito de la salud, lo que encajaba perfectamente con sus aspiraciones. Sin embargo, aún había un obstáculo: la fecha límite se acercaba y ella aún no tenía su propuesta formalizada. Colgó el teléfono y una oleada de determinación la invadió.
La idea de una subvención despertó en ella la urgencia de actuar y delinear un plan claro, pero sabía que debía enfocarse. Para sobresalir en la presentación, necesitaba fusionar sus ideas con su experiencia directa del día a día como enfermera. Su mente se llenó de dudas y preguntas, pero se esforzó por mantener la visión de su meta final, ser reconocida como una líder en su campo. Con un cuaderno en mano, comenzó a esbozar un bosquejo sobre un programa que pudiera optimizar la atención al paciente en su unidad. Aquella noche, el pulso de su corazón se sintió como un tambor al compás del tiempo que se escapaba. Compartía su espacio de trabajo con profesionales dedicados, pero, en ocasiones, sentía que su voz no se escuchaba con la misma claridad. Esa injusticia alimentó su motivación para encontrar respuestas, no solo para ella, sino para el bienestar de todos. Decidió como primer paso programar reuniones con sus compañeros para recabar sus opiniones y experiencias. Tenía que entender sus desafíos y cómo un cambio podría beneficiar a todos. En esos intercambios, no solo buscaba datos, sino conectar y construir un sentido de pertenencia. Sin embargo, su mente se llenó de ansiedad al pensar en cómo lidiar con su compañero que había menospreciado sus aspiraciones. Su enfoque era profesional, pero al mismo tiempo personal, y una parte de ella deseaba que Alejandro estuviese involucrado. Él había mostrado interés en el bienestar del equipo, y descubrir lo que ella estaba planeando podría ofrecerle la oportunidad de crecer también. No obstante, también había incertidumbres. Tenerlo a su lado podría significar compartir la carga de su misión, pero también arriesgar la posibilidad de que sus caminos se dividiesen. Mientras se sumergía en el trabajo, su mente estaba en constante fuego, generando ideas y estrategias. En el transcurso de esa semana, diseñó un esquema inicial y consultó múltiples fuentes para dar apoyo a su propuesta. Su determinación crecía, pero los momentos de duda también la visitaban. ¿Y si se encontraban con el rechazo, si sus ideas eran vistas como demasiado ambiciosas? Una tarde, durante su jornada laboral, el clima emocional cambió. Se dio cuenta que, a pesar de sentirse vulnerable, su voz interior le infundía coraje. Cuando finalizó su turno, decidió que era momento de hablar directamente con Alejandro. Luchó contra su timidez y lo buscó en la sala de descanso. Al verlo absorto en un informe, tomó un respiro profundo y lo llamó. Alejandro, ¿podemos hablar? Su voz apenas traicionaba la ansiedad que la invadía. La conversación fluyó con naturalidad. Mariana expuso sus ideas, su visión y el impacto que podría tener en el equipo. Se sintió aliviada y vigorosa al compartir su plan, y a medida que hablaba, un propósito renovado llenaba el aire. Alejandro escuchaba atentamente y aunque sus palabras eran cautelosas, resurgía en su rostro la admiración. No tenía idea de que pensabas en algo tan grande, dijo. Estoy aquí para apoyarte. Quizás podríamos trabajar juntos. El sentido de colaboración iluminó una nueva posibilidad en Mariana. La idea de que su aspiración pudiera expandirse a un esfuerzo compartido la llenó de emoción y alivio. Sin embargo, la próxima semana tenía que dar un paso decisivo, enviar su propuesta, formalizar su visión y, sobre todo, confrontar sus temores. Mientras se retiraba a casa, conteniendo la risa y el impulso, resonaba en su mente un pensamiento: tal vez la verdadera transformación no era solo sobre ser escuchada, sino aprender a colaborar y permitir que otros se unieran a su misión. Pero con la fecha límite acechando y las expectativas personales pesando sobre ella, un nuevo mensaje la sorprendió. Era del comité que revisaba las solicitudes. Necesitamos hablar contigo sobre tu propuesta. Este giro inesperado la hizo preguntarse, ¿sería este el momento que tanto temía? ¿O simplemente el inicio de algo más grande? Mariana despertó esa mañana con un nudo en el estómago. El mensaje del comité continuaba resonando en su mente. Había pasado la noche revisando su propuesta, puliendo cada detalle, pero la incertidumbre la envolvía cada vez que pensaba en la reunión. Sin embargo, sabía que no podía permitir que sus miedos la paralizaran. Con su taza de café en una mano y su cuaderno en la otra, buscó un rincón tranquilo de su casa. Miró las notas que había tomado. Cada palabra parecía vibrar con la necesidad de ser escuchada. No está sola, se repitió mentalmente.
Queridos amigos y colegas formaban una red de apoyo que era tangible, y Alejandro estaba dispuesto a acompañarla en este viaje. Su mente se sacudía entre la emoción y la ansiedad mientras se preparaba para el encuentro. En su interior, un impulso poderoso la motivaba a demostrar que su idea no solo era válida, sino esencial. Pero también había un temor latente, ¿y si los miembros del comité no la comprendían? Al llegar al hospital, el ambiente era familiar. El bullicio del turno matutino, las risas en la sala de descanso, y el sonido de las máquinas mezclándose. Respiró hondo y se acercó a la sala de conferencias, donde esperaría a los miembros del comité. Antes de entrar, recordó su objetivo. No era únicamente presentar su propuesta, era demostrar su compromiso con la mejora de la atención al paciente en su unidad. Al ingresar, fue recibida por un panel de rostros interesados. La habitación se iluminó con una mezcla de expectación y duda. Comenzó con una introducción clara y concisa, procurando conectar no solo a nivel profesional, sino también personal. Utilizó historias de pacientes, anécdotas que mostraban la realidad de la atención en su unidad y cómo su proyecto podría transformar esos momentos difíciles en experiencias más positivas para todos. A medida que exponía su propuesta, notaba las miradas de los miembros del comité cambiar, un poco de escepticismo encontró respuesta en la admiración. Cada pregunta que le hacían era un reto que la impulsaba a profundizar más en sus ideas y experiencias. Sintió como el coraje palpitaba en su pecho mientras defendía su visión. La colaboración con Alejandro había sido un punto clave que resaltó, sumar voces, unir esfuerzos, pero, un giro inesperado llegó cuando abordaron uno de los puntos más críticos, cómo ejecutar su propuesta en un entorno ya sobrecargado. Esto prendió una chispa de duda en Mariana. ¿Había considerado realmente el impacto laboral que su idea podría acarrear en sus compañeros? La idea de ser percibida como la generadora de más trabajo sembró una inquietud dentro de ella. Terminado el encuentro, los miembros del comité se despidieron, y Mariana quedó esperando una respuesta que parecía indefinida. Al salir, sintió una mezcla de satisfacción y arrepentimiento. Había expuesto su alma, pero algo dentro de ella decía que había que ir más allá. No podía dejar que una reunión definiera su futuro. Un día después, mientras trabajaba, decidió hablar con varios colegas individualmente para abordar el desafío de la implementación. La sorpresa fue enorme al ver el apoyo unánime. Les había motivado a ser parte del proyecto, incluso sugiriendo ellos mismos mejoras que nunca se le habían ocurrido. La participación colectiva fue un bálsamo para su espíritu, y se dio cuenta de que los obstáculos eran más manejables cuando se enfrentaban en conjunto, en lugar de en solitario. El aliento de la colaboración le brindó confianza. A lo largo de la semana, fueron surgiendo nuevos conceptos que enriquecieron su idea original. Sin embargo, en medio de la euforia, aparecieron viejas inseguridades de que su voz pudiera ser minimizada nuevamente por quienes antes la desestimaban. Mantener la esencia de su propuesta genuina, y a la vez ser flexible a las sugerencias, parecía un reto titánico. Una mañana, mientras revisaba sus notas, llegó otro mensaje del comité. Nos gustaría discutir más a fondo tu propuesta revisada. Ha evolucionado a algo que consideramos potencialmente disruptivo. Esto encendió una mezcla de temor y emoción. Se preguntó si estaba verdaderamente lista para más reuniones y si había logrado transmitir adecuadamente su voz en cada comunicación. Con determinación, se recordó a sí misma que estaba en una trayectoria de crecimiento. Quería ser vista como una líder auténtica, no solo por sus logros, sino por la capacidad de inspirar y compartir su proceso. Mientras se preparaba mentalmente para la próxima reunión, se le ocurrió una pregunta: ¿podría su desarrollo personal coexistir con su deseo genuino de empatizar y crecer junto a sus compañeros? Con cada paso, cada decisión, Mariana iba forjando no solo un camino hacia el éxito profesional, sino también hacia una versión más fuerte y resiliente de ella misma. Pero al abrir la puerta al nuevo desafío, se dio cuenta que, en lo profundo de su corazón, algo más la inquietaba. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a su esencia en un entorno que a menudo parecía competir con su autenticidad? Mariana se sentó en la mesa de la sala de conferencias, sintiendo el pulso de su corazón resonar en su pecho mientras los miembros del comité entraban uno a uno. Él, el presidente del comité, sereno y calculador, ocupó su puesto frente a ella,
y todas las miradas se concentraron en su persona. Los propios nervios de Mariana parecían ruido de fondo frente a lo que se avecinaba. Este podría ser el momento que definiera su carrera. Se iba a discutir su propuesta revisada y el ambiente era tenso, como el antes de una tormenta. Cuando comenzaron las preguntas, Mariana se sintió como si estuviera montando una ola. Lejos de ser un mero trámite, la conversación giró hacia los detalles más finos de su proyecto, lo que reveló una oportunidad de presentar no solo su plan, sino también su visión personal. Sus respuestas estaban llenas de pasión, cada frase, un intento por transmitir la esencia de su mensaje. A medida que los miembros del comité hacían hincapié en distintas áreas, el presidente del comité, eventualmente apuntó a la necesidad de demostrar cómo su propuesta podría aliviar la carga laboral, unificar sus recursos y, sobre todo, motivar a un equipo que ya estaba estirado al máximo. Mientras Mariana hablaba, un nudo de incertidumbre se formaba en su estómago. De repente, entendió que este ambientaba como algo más que una simple discusión técnica, se trataba de su derecho a ser escuchada. La anterior inseguridad se transformó en un fuego interno que la empujó a compartir sus preocupaciones sobre cómo la implementación de su propuesta podría ser percibida, la resistencia del personal, el riesgo de desencadenar más estrés, la posibilidad de ser vista como la autora de una carga adicional. La apertura de su corazón vino acompañada de la estrategia. En lugar de evitar lo difícil, lo enfrentó. Al finalizar el encuentro, Mariana se retiró a su oficina, donde la euforia de la exposición aún danzaba en su cuerpo, pero, en su mente, la lucha interna persistía. ¿Estaba preparada para llevar esta conversación más allá? ¿Podía realmente convertirse en la líder que necesitaba ser, con sus compañeros a su lado y no en oposición? La semana siguiente estuvo marcada por una mezcla de entusiasmo y autocrítica. Después de recibir los comentarios iniciales del comité, se dio cuenta de que debía redirigir su enfoque. En lugar de improvisar soluciones individuales, organizó sesiones de trabajo colaborativas con su equipo, donde cada miembro pudiera expresar sus ideas y preocupaciones. En esas reuniones, el ambiente cambió de uno de inconvenientes percibidos a uno de soluciones colectivas. Hoy, Mariana se sentó con una hoja de papel blanca, y en sus notas, vio reflejadas las contribuciones de sus colegas. Aquello que había comenzado como un punto de vista limitado se estaba expandiendo en un lienzo de colaboración. La percepción del trabajo en equipo comenzó a forjar su propia realidad, una que incorporaba las voces de todos. La angustia fue cediendo ante un profundo sentido de propósito compartido. Una tarde más tarde, mientras reordenaba documentos, el mensaje de Alejandro apareció en su teléfono. ¿Te gustaría hablar de la presentación final? Creo que comenzamos una conversación poderosa que puede transformar no solo tu proyecto, sino también nuestra forma de trabajar juntos. La invitación resonó en su mente, la idea de un compañero de confianza junto a ella ahora era un pilar en su reconstrucción personal y profesional. ¿Pero era suficiente esta conexión para enfrentar el próximo obstáculo que se avecinaba? Mariana no podía ignorar la sombra que todavía latía en su interior, el miedo a no ser comprendida, la posibilidad de desilusionar a quienes habían empezado a apoyarla. A cada paso, la idea de ser una líder genuina parecía alejarse y cerca al mismo tiempo. Mientras se preparaba para el encuentro con Alejandro, una noción inquietante surgió. No estaba solo en su viaje de autodescubrimiento. Empezó a cuestionarse si sus compañeros también luchaban con sus propias inseguridades y desafíos. La posibilidad de desarrollar un diálogo más profundo la hizo reflexionar sobre cómo podría unir una red de apoyo, no solo cuando las cosas fueran bien, sino también cuando las dificultades se asomaran. Consumiéndose en un mar de pensamientos, llegó a la conclusión de que el verdadero desafío sería ofrecer su más auténtico yo y enfrentar tanto sus miedos como la realidad de un entorno que parecía reticente a aceptar el cambio. Con cada conversación que se estaba gestando, la pregunta reverberaba en su mente: podría convertirse en el catalizador de una transformación que no solo beneficiaría a sus pacientes, sino que también redefiniría su propia carrera. Esa noche, Mariana se durmió con la incertidumbre palpando su mente, dejando un eco de preguntas sin respuesta. ¿Podría su voz resonar lo suficientemente fuerte para cambiar la narrativa y, a su vez, cambiar su destino? Un impulso de determinación creció dentro de ella, sintiendo que el momento decisivo se acercaba, y no podía permitir que el miedo la detuviera.
Pero también había algo más que le carcomía la mente. ¿Qué pasaría si desentrañara no solo su potencial, sino también su verdadero propósito? Con esta inquietante expectativa, Mariana se preparó para lo que vendría, con la determinación que emergía en todo su ser. Mariana llegó a la sala de reuniones con un cuaderno en una mano y una taza de café en la otra. Su mente se encontraba en un torbellino de pensamientos. Mientras se sentaba esperando a Alejandro, reflexionó sobre los desafíos de la próxima presentación. Había comenzado su camino hacia una verdadera colaboración, pero también sentía que esta reunión podría ser un punto de quiebre, un momento crucial que definiría no solo el futuro de su proyecto, sino su propia identidad como líder. La puerta se abrió y Alejandro entró. Con una sonrisa cómplice, se sentó frente a ella. Sin perder tiempo, Mariana se sumergió en el tema, compartiendo sus impresiones sobre la reunión anterior y cómo las ideas de sus compañeros comenzaban a florecer. Mientras hablaba, su voz resonaba con más confianza. Estaba comenzando a gustarle la idea de ser un agente de cambio. Lo que más me preocupaba era cómo el equipo recibiría los cambios, confesó Mariana, recolectando sus pensamientos. Pero siento que al abrir un espacio para que cada uno aporte, el miedo ha comenzado a disiparse. Alejandro asintió, animándola a continuar. Mariana se dio cuenta de que no era solo un intercambio de ideas, era una oportunidad para desarrollar una visión juntos. Sin embargo, sabía que sería necesario abordar el escepticismo que aún residía en algunos miembros del equipo. ¿Estamos dispuestos a confrontar las inseguridades de los demás? ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada voz se sienta valorada? La interrogante brotó casi involuntariamente. Ella no solo hablaba de su equipo, sino de sí misma. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo reevaluar su enfoque. Cuando uno se expone, se abre también a que los demás lo hagan. La vulnerabilidad puede atraer a otros. Había un peso en sus palabras que resonaba profundamente en Mariana. Su propia vulnerabilidad estaba aterrorizándola, y en el mismo instante, le parecía el camino correcto hacia el crecimiento. Tras la charla, Mariana sintió como si las palabras de Alejandro habrían encendido una chispa en su interior. No era solo un compañero, era un aliado en su viaje hacia la autenticidad. La conversación fluyó, convirtiéndose en un intercambio de estrategias sobre cómo amplificar el mensaje positivo del proyecto y, a la vez, inspirar confianza en su equipo. Pero cada vez que se adentraban en el tema, afloraban nuevos dilemas, el riesgo de ser malinterpretada, la posibilidad de colisionar con jerarquías establecidas. Después de varias horas de discusión, tomaron un descanso y decidieron dar una caminata por el parque cercano. El aire fresco despejó la mente de Mariana, pero su inquietud persistía. Perdimos la oportunidad de ser genuinos, mencionó de repente. Propusimos una idea sin conectar realmente con lo que cada uno siente y teme. Alejandro la miró fijamente. Es importante que no solo nos veamos como parte de un equipo. Debemos vernos como un colectivo que se apoya en el desarrollo individual. Su propuesta resonaba en el corazón de Mariana, pero también era un llamado a la acción. ¿Cómo podría liderar este proceso? Sus inseguridades, apiladas como ladrillos, formaban un muro entre su deseo de conectar y su miedo a ser autorizada. Mientras caminaban, Mariana decidió dar un paso más allá y compartir su vulnerabilidad con Alejandro. Contó historias sobre sus propias luchas y miedo al rechazo, sobre cómo había sentido que nunca era lo suficientemente buena. Con cada palabra, se sentía más ligera, pero la verdad detrás de sus miedos seguía asediándola. Era hora de quitarse la máscara del competidor y mostrarse tal como era, una líder en construcción. La noche se cernía sobre ellos mientras regresaban a la oficina, y Mariana sintió la imperiosa necesidad de capitalizar la conexión que había creado con Alejandro. Necesitamos presentar esto no solo como un proyecto, sino como un movimiento que pide la participación de todos. La determinación empezaba a anidar en su pecho, pero Mariana sabía que estaba lejos de completar su viaje. Ya no era solo él. Proyecto el que estaba en juego, era su propia evolución profesional y personal, la intersección de sus habilidades con sus valores intrínsecos. ¿Y si hoy comenzamos un nuevo diálogo? Alguien debe ser el primero en hablar, sugirió Alejandro, con un nudo en la garganta. Mariana aceptó el reto. Entonces, empecemos a pensar cómo podemos mantener este momentum.
¿Podríamos hacer que el equipo comparta sus historias, sus luchas? La respuesta de Alejandro fue una afirmación profunda, y con esta nueva estrategia en mente, Mariana se dio cuenta de que tal vez había desenterrado no solo su inquietud, sino la clave para su liderazgo auténtico. El verdadero camino de transformación no se trataba solo de dirigir un proyecto, sino de forjar conexiones genuinas. Mientras se despedía de Alejandro al concluir su jornada, la noche dejó espacio para la reflexión. Había un enfoque nuevo en su horizonte, pero también la inquietud de que el camino sería largo y lleno de resistencia. La expectativa de futuras confrontaciones llenaba el aire, y mientras contemplaba el paso que estaba a punto de adoptar, se preguntaba, ¿podría realmente abrir la puerta hacia un cambio significativo, no solo para el grupo, sino para sí misma? Con ese pensamiento resonando en su mente, Mariana se dio cuenta de que su viaje recién comenzaba, y la lucha por convertirse en la líder que deseaba ser iba a ser más intensa de lo que había anticipado. ¿Logrará forjar el camino hacia la aceptación y el entendimiento, o las viejas sombras del miedo la alcanzarían nuevamente? La mañana siguiente, Mariana despertó con un ligero atisbo de optimismo. El desayuno habitual en su cocina adquirió un sabor diferente, era como si cada bocado le recordara las posibilidades que se dibujaban ante ella. Sin embargo, a medida que se preparaba para la jornada, una oleada de ansiedad la invadió. En su mente, los ecos de la conversación con Alejandro resonaban, impulsándola, pero al mismo tiempo, el miedo a no estar a la altura de las expectativas crecía. Mientras conducía hacia la oficina, Mariana se planteó cómo podría abordar el nuevo enfoque en la reunión. Tenía la firme intención de inspirar a su equipo a unirse, pero su confianza era frágil. Cada semáforo en rojo parecía simbolizar un obstáculo que debía superar antes de alcanzar su destino. En un instante de autorreflexión, comprendió que su deseo de aceptación había sido un obstáculo tanto como una motivación. Iba a ser un desafío dirigir a otros cuando ella misma se sentía en una búsqueda de validación constante. Al llegar a la oficina, Mariana comenzó por revisar el material de presentación. Se trataba de un trabajo arduo, pero no podía evitar pensar en su equipo, en sus historias individuales. Cada uno llevaba consigo sus propias luchas, y ella, en su papel de líder, debía encontrar la forma de amalgamar esas narrativas en una sola voz. Un hilo conductor que los uniera a todos. Sin embargo, en su mente giraban dudas: ¿sería capaz de mostrar vulnerabilidad sin que eso la hiciera parecer débil? El primer miembro del equipo que se acercó a ella fue Ana, una colega a quien siempre había considerado como una fuente de inspiración. Sin embargo, Mariana había notado que Ana se mostraba bastante escéptica respecto a los nuevos cambios. Apenas sin reservarse, Ana comentó: «Todavía creo que esto no funcionará. Los cambios generan resistencia, y no creo que nuestros procesos estén listos». La respuesta que brotó de los labios de Mariana supuso un giro inesperado. En lugar de tomarse el comentario como un ataque, se sintió impulsada a profundizar. «Entiendo tus dudas, Ana. Puede que todos nosotros tengamos nuestras reservas. Pero, ¿no podríamos utilizar esto como una oportunidad para expresarlas? Quizás si compartimos lo que realmente nos preocupa, podríamos encontrar una solución juntos». Ana miró a Mariana con sorpresa. Nunca la había visto así, dispuesta a ahondar en un diálogo sincero. Esa pequeña victoria alimentó la determinación de Mariana. Si podía alcanzar a Ana y provocar una pequeña chispa, tal vez también podría encender la motivación en el resto del equipo. Esa sensación de empoderamiento creció en cada conversación con sus compañeros a lo largo de la mañana. Cada historia compartida le daba a Mariana más claridad en su enfoque. La vulnerabilidad no solo era una forma de conexión, sino un poderoso catalizador que podía cambiar la dinámica del grupo. A medida que llegaba la reunión, la tensión aumentaba en su pecho. Se sentó en la mesa con Alejandro a su lado, tratando de encarnar la confianza que había cultivado en las primeras horas del día. Era el momento de compartir su visión, pero también de escuchar. Al abrir la reunión, sacudió un poco la voz y, consciente, empezó a hablar sobre su propia vulnerabilidad, lo que significaba para ella crearse a sí misma como líder. Sus palabras resonaron con la sinceridad que había estado buscando. Sin embargo, no todo fue fácil. El escepticismo de algunos miembros se hizo evidente. ¿Y si esto no da resultados?
¿Y si solo generamos más conflicto?, se preguntó Carlos, uno de los miembros del equipo que tenía un enfoque más conservador. La pregunta era válida y retadora. En un instante de lucidez, Mariana decidió no eludir el desafío. No les prometo que habrá resultados inmediatos, pero creo firmemente que si compartimos nuestras emociones, podemos construir un entorno donde el miedo no sea el protagonista. Cada uno de nosotros tiene un valor y las historias de cada uno deberían contribuir a nuestro camino común. Esa respuesta, clara y directa, provocó un cambio de atmósfera en la sala. A pesar de lo incómodo que se sentía, Mariana estaba posicionándose como una líder auténtica, decidida a enfrentar no solo sus miedos, sino también los de su equipo. Al final de la reunión, sintió que había logrado abrir una pequeña puerta hacia un diálogo más honesto, aunque aún no era suficiente. Sabía que el camino hacia la transformación sería arduo y que se enfrentarían a numerosos desafíos. Aún así, Mariana finalmente se sintió un paso más cerca de convertirse en la líder genuina que siempre había deseado ser. Mientras salía de la sala, una idea se posó en su mente: algo fundamental había cambiado. Ahora no solo llevaba su propia carga, sino que se estaba convirtiendo en un puente entre las historias de otros. Pero el eco de la advertencia de Carlos seguía resonando en su mente. ¿Qué pasaría si su estrategia fracasaba y los cimientos de confianza que tanto había trabajado se desmoronaban? En ese momento, lo supo, había llegado el momento de confrontar no solo las dudas del equipo, sino también las suyas propias. La verdadera prueba estaba por venir. ¿Sería capaz de mantener unidas las voces diversas en un solo coro, o desmoronaría lo que había comenzado a construir? A medida que avanzaba la semana, el ambiente en la oficina fluctuaba entre momentos de incertidumbre y destellos de esperanza. Mariana se sentía atrapada en una montaña rusa emocional. Cada día se acercaba más a sus compañeros, pero la presión de sostener esa confianza la hacía vacilar. A pesar de su convicción de que la comunicación abierta era el camino hacia el cambio, las preocupaciones internas la acuciaban. Durante las jornadas, encontraba momentos de introspección, añadiendo notas en su cuaderno sobre sus emociones. ¿Por qué siento que esta carga me supera?, anotaba. Su mente en conflicto la empujaba a preguntarse si estaba realmente lista para ser la líder que su equipo necesitaba. Cada duda era una sombra que amenazaba con eclipsar su progreso. Sin embargo, había algo en esa honestidad que la instaba a seguir adelante. Al escribir, sentía una pequeña liberación, como si cada palabra fuera un ladrillo menos en la pared que había construido alrededor de su autenticidad. Un día, mientras revisaba los datos del proyecto, notó que Carlos no la miraba durante las reuniones. Sus interacciones eran cortantes y evitas. En un impulso decidido, decidió acercarse a él durante la pausa para el café. Este acercamiento la llenó de nerviosismo. ¿Podemos hablar un momento?, le preguntó. La mirada de Carlos era escéptica, pero la curiosidad venció a la desconfianza. En un rincón, lejos de las miradas del resto, Mariana dijo: sé que tenemos diferencias en ideas, y quiero que me cuentes qué piensas de estos cambios. Él suspiró, su expresión era una mezcla de frustración y resignación. No se trata solo de ti, Mariana. Estoy pensando en el proyecto, y me preocupa que esto nos desvíe de nuestros objetivos. Mariana sintió que esa era la clave. Entiendo tu punto, pero ¿podemos integrar nuestras visiones? Lo que he dividido aquí podría ser la piedra angular para innovar en lugar de solo seguir la corriente. Esa afirmación generó un cambio de energía. Carlos, sorprendido por el enfoque abierto, se atrevió a compartir sus preocupaciones. Poco a poco, su diálogo se convirtió en un intercambio de ideas que podría redefinir completamente su estrategia. Con cada conversación, Mariana descubría una nueva faceta de su liderazgo. La idea de ser vulnerable ante sus compañeros ya no era solo un miedo, sino un acto de poder. No se trataba de debilidad, era una manifestación de la valentía necesaria para unir al equipo en un propósito compartido. Sin darse cuenta, estaba sentando las bases de un nuevo estilo de liderazgo que definitivamente buscaba lo auténtico. Sin embargo, en medio de estos avances, la sombra de la autocrítica se colaba con persistencia. ¿Sabré mantener la confianza que estoy construyendo?, se cuestionaba a menudo. La visión del fracaso la acechaba como un lobo hambriento,
pero una voz interna contrarrestaba esos pensamientos: si no enfrentas tus miedos más oscuros, nunca alcanzarás tu luz. La culminación de esta semana la llevó a la presentación del proyecto que tanto había trabajado en equipo. Había llegado al punto donde necesitaría demostrar no solo su compromiso personal, sino que también sería un reflejo de la unión lograda entre sus compañeros. Se encontró preparándose enfrente del espejo, practicando su discurso, cuando notó una transformación en su postura. Ya no era solo una líder en busca de aprobación, sino una mujer que estaba dispuesta a reivindicar su lugar. En el fondo, aún había un dilema que no la dejaba dormir: ¿estaría su equipo listo para aceptar no solo su liderazgo, sino también los desacuerdos que surgirían? Los murmullos de incertidumbre seguían reverberando en su mente. Mientras se dirigía a la sala de conferencias, la mezcla de ansiedad y emoción crecía dentro de ella. Era el momento de presentarse no solo como la líder que había aprendido a ser, sino también como un ser humano imperfecto dispuesto a navegar en la compleja red de emociones y expectativas. ¿Podría enfrentar el desafío a cabalidad o sería solo otra presión que desintegraría la confianza que había trabajado arduamente? La puerta de la sala estaba delante de ella, entreabierta, y una leve brisa la empujó a cruzar. Esa pequeña acción representaba más que un paso físico: era una afirmación de que estaba lista para enfrentarse a su mayor adversario, su propio miedo al fracaso. Con decisión, empujó la puerta. Pero justo antes de entrar, un pensamiento atravesó su mente: todo por lo que he luchado podría desmoronarse aquí mismo. Y aunque esa idea podría haberla desalentado, Mariana decidió que renunciar no era una opción. La lucha por mantenerse en pie había comenzado. ¿Sería el primer reconocimiento del equipo el inicio de una transformación o el estallido de una crisis? La respuesta estaba justo a punto de revelarse. Mariana se sentó en la mesa de conferencias con el corazón latiendo con fuerza. Frente a ella estaban los miembros del comité, sus rostros una mezcla de expectación y escepticismo. Había estado ensayando su presentación todo el día, pero ahora, al mirar los rostros de sus compañeros, sintió que el nerviosismo comenzaba a disiparse. Era su momento. Gracias por darme la oportunidad de presentar esta propuesta, comenzó, mirando a cada uno a los ojos. Con determinación, relató su experiencia como enfermera, cómo las dificultades diarias le habían permitido conocer profundamente las necesidades de sus pacientes y las debilidades del sistema. Al hablar, sentía cómo su pasión se contagiaba en el ambiente, como si una corriente eléctrica fluyera a su alrededor. Presentó su proyecto con claridad y convicción, resaltando la importancia de la colaboración y la empatía en el equipo. Todos tenemos nuestras historias. Todos enfrentamos desafíos. Lo que propongo no es solo un cambio en la rutina, sino un movimiento hacia un entorno donde cada voz sea valorada y donde podamos unir nuestras fuerzas para mejorar la atención a nuestros pacientes, afirmó con firmeza. A medida que avanzaba, notó cómo algunas miradas que al principio eran escépticas comenzaron a brillar con interés. Hubo un momento de silencio al final de su exposición, un espacio donde las palabras de Mariana flotaban en la sala. Fue entonces cuando Carlos, su anterior crítico, rompió el silencio. Creo que es una idea innovadora, Mariana. Si cada uno puede aportar sus perspectivas, probablemente podamos encontrar soluciones que beneficien a todos, dijo, su voz resonando con una nueva calidez. Ese instante fue como un destello de luz en medio de la confusión. Mariana sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Todos estaban dispuestos a escuchar, a colaborar. Con cada pregunta que surgía, Mariana se sentía más confiada. Logró responder con claridad y demostrar que su propuesta no solo era un sueño, era un plan tangible que todos podían beneficiar. La reunión culminó con un acuerdo unánime de seguir adelante con la propuesta. La sensación de triunfo inundó a Mariana. Había logrado conectar no solo con su equipo, sino también reclamar su lugar como líder. La transformación que había deseado por tanto tiempo comenzaba a materializarse, y con cada paso que daba, se afianzaba más en quien realmente era, no solo una enfermera, sino una innovadora en su campo. Consciente de que la transformación no solo dependía de su iniciativa, Mariana impulsó un espacio para que su equipo compartiera sus experiencias y comentarios. Se organizó un taller donde cada uno podía hablar abiertamente sobre sus temores y expectativas,
creando un lazo único que nunca antes había experimentado. Y ahí, en ese contexto de confianza, Mariana comprendió que su crecimiento personal estaba intrínsecamente ligado al crecimiento colectivo de su equipo. Al finalizar ese taller, Mariana miró a su alrededor, y vio no solo colegas, sino a un grupo en el que cada miembro era indispensable. Las historias se entrelazaban, formando un conjunto robusto que se preparaba para enfrentar dichos desafíos, sin miedo al fracaso. Mientras se despedía de sus compañeros esa tarde, recibió un mensaje de Alejandro, quien la felicitaba por su éxito en la presentación. Al leer sus palabras de aliento, comprendió que también había encontrado a alguien que creía en su verdadera esencia. La relación que habían comenzado en un momento de duda ahora se fortalecía, siendo testigo del crecimiento personal que ambos experimentaban. Una semana después, Mariana se sentó en una reunión de seguimiento de su equipo. Conectando con cada uno, sentía la sinergia palpable en el aire. Se dio cuenta de que había traspasado el umbral de la inseguridad. Se había convertido en una líder auténtica, capaz de guiar no solo con su conocimiento, sino con su corazón. No solo se trataba de presentar una propuesta, había demostrado que el amor por su profesión y el compromiso con sus pacientes son los motores que la llevaron a romper cadenas. Además, hizo de su experiencia dolorosa una fuente de motivación poderosa, impulsando a su equipo hacia un futuro luminoso. Con una sonrisa en el rostro, Mariana se dio cuenta de que había pegado el primer eslabón en una cadena que cambiaría su vida profesional. Su historia no solo era suya, sino un tributo a cada uno de sus colegas, a su madre, y a cada paciente que había tocado sus manos. Había logrado no solo crecer como profesional, sino también reafirmar la creencia de que en conjunto se podían lograr cosas extraordinarias. Su corazón late con confianza nueva. La vida tenía mucho más que ofrecerle, y finalmente estaba lista para recibirlo. La práctica del cuidado se había convertido en una danza de conexiones significativas, y cada paso le acercaba a su verdadero propósito. Hoy, Mariana no solo es enfermera. Ha alcanzado el reconocimiento y el respeto en su trabajo, se ha propuesto dar voz a las aspiraciones de sus compañeros. La lucha que emprendió, el amor que se permitió experimentar y el compromiso hacia su profesión forman la base de su travesía, donde no solo ella, sino también todos a su alrededor, navegaban en la misma dirección hacia su futuro. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar tus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal. Hazlo ahora.